La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Después de la llegada del primer almirante de la mar Océana, han pasado tantas cosas, y uno las sabe o no las sabe, pero vive con ellas. Y es que el presente es esa pequeña madeja que conforman los acontecimientos, mitos y costumbres que hemos vivido después que llegó Colón, hace 497 años. La llegada del primer almirante, don Cristóbal Colón, trajo a América valores de una cultura que sobreimpuso a los aborígenes sus modelos y formas de convivencia. Fue un hecho de fuerza, un desbordamiento de los bríos de los siglos de lucha contra el moro, lo que llevó al emprendimiento de una empresa como la del descubrimiento. Este formidable acontecimiento se convirtió, de hecho, en el principio de otro ser humano, fruto de la más grande mezcla de razas que conoce la historia. La epopeya magnífica de la sobrevivencia del espíritu que cuajaría en el pueblo que hoy somos, del pueblo que aspiramos a ser desde hace 500 años. El imafronte, o fachada hacia el oeste de la catedral, es una elegía. Un retablo dedicado a luz, amanecer y ocaso. Es el nacimiento de una época y el renacimiento de las artes. Bajo el marco riguroso de un atrio con almenas puntiagudas, la composición se revela en 4 dimensiones, dominada por un potente eje vertical simétrico que atraviesa el conjunto, y por 2 arcos gemelos que se deforman en un escorzo pronunciado que confluye en dicho eje, creando al mismo tiempo un movimiento animado e irracional a través de la profundidad y el claro oscuro. Un verdadero alarde artesanal en el que se aplica, como en las clásicas basílicas románicas y góticas, una decoración delicada y musical. Alrededor de estos 2 factores estéticos, eje y arquivoltas gemelas, se establece todo un peculiar conjunto de detalles en que se combinan hornacinas flanqueadas por pilastras y columnas, arquitrapes y un hermoso y llamativo friso decorado con centauros florales, roleos de movimiento enroscado y putis danzantes. El sentido bidireccional del relieve tropieza en un clípeo o medallón central, justo en la mitad del frisco. Tableros o recuadros de distintas proporciones adornan los contrafuertes extremos que se combinan con el friso y la fuerte línea de la cornisa, con la cual se complementa esta composición fundamentada en criterios clásicos propios del Renacimiento italiano, formulando al mismo tiempo, de acuerdo con la interpretación de un notable crítico, un encuadramiento que parece un gran alfiz mudéjar, tema grato a la arquitectura española. Cabe destacar el detalle ornamental de las hornacinas apoyadas en sus peanas y cubiertos por sus doseletes en los que se reproducen determinados motivos de la arquitectura del Renacimiento. Una rotonda y un pórtico, ambos con cúpulas del lado derecho, un baldaquino o ciborium cubriendo un cáliz y un nicho abovedado a la izquierda en forma de edículo que, de acuerdo con la interpretación del profesor Palm, evaden una interpretación segura y aluden probablemente a los momentos decisivos de la pasión: la coronación de espinas, el cáliz de la pasión, el pórtico de Pilato y el Santo Sepulcro. Santa Bárbara, uno de los templos más antiguos de la ciudad de Santo Domingo, y el primero que sirvió de parroquia urbana. Detrás de la iglesia de Santa Bárbara se encuentra el fuerte que lleva su mismo nombre, y que perteneció a las fortificaciones que rodeaban la antigua ciudad de Santo Domingo. Ubicada en el antiguo barrio de Santa Bárbara, este templo es sobreviviente de ataques piratas y huracanes y ha sido objeto de varias transformaciones. La iglesia de Santa Bárbara ha sido objeto de nuevos trabajos que no solo han resaltado su valor arquitectónico e histórico, sino que la integra a un área remodelada que preserva su entorno, destacándola
como una parte importante de un Santo Domingo que es patrimonio de la humanidad. Desde hace 200 años se han propuesto no menos de 9 islas como posibles lugares de primer desembarco español. Así como todos coincidimos en que fue Guanajaní o San Salvador donde se produjo el desembarco español en el Nuevo Mundo, no sucede lo mismo a la hora de concretar con qué isla del archipiélago Lucayo o Bahamas puede y debe ser identificada. Los testimonios conservados, empezando por el diario colombino y siguiendo por los cronistas cercanos, son rotundos al transmitir el nombre, pero bastante ambiguos al localizar el terreno. Tampoco ha ayudado la cartografía de la época. De Colón no se conoce mapa alguno que la refleje. El tan famoso como antiguo mapa de Juan de la Cosa, testigo del primer viaje descubridor, poco o ninguna exactitud aporta. Los cartógrafos de siglos siguientes constituyeron el mismo ejemplo de impresión. A esto se añade un hecho geográfico que dificulta aún más la localización: las modificaciones topográficas y de vegetación que una zona como las Bahamas, tan sacudida por huracanes, vientos y corrientes marinas, ha ido sufriendo a lo largo de 5 siglos. A ello se suma la mano del hombre como agente modificador del paisaje. ¿Llegará alguna vez el acuerdo? Difícil parece, pues es casi consustancial con lo colombino, la polémica y el apasionamiento. La actual Watering Island es la que más firmes partidarios ha tenido como lugar de desembarco de Colón. El primero que se inclinó por ella fue el español Juan Bautista Muñoz en 1793. Tras él la defendieron figuras como Beecher, Mayor y Murdoch en el siglo XIX y McElroy y Samuel Morrison en los años 40. La mayoría de los historiadores actuales aceptan la ruta y los mapas elaborados por Morrison y su equipo en 1940 a bordo del barco Mary Otis de la expedición Colombia de Harvard. La pequeña isla de Samana Cay fue defendida como la San Salvador colombina por Gustavo Fox y Ray Way a finales del siglo XIX. Un equipo dirigido por J. Jock y L. Marden, respaldado por la revista National Geographic y la empresa de ordenadores Control Data Corporation, ha reavivado esta teoría. Crearon un programa interdisciplinar trasladando los datos del diario al ordenador, hicieron un seguimiento del mismo y concluyeron, no demasiado convincentemente, que la ruta atlántica del primer viaje colombino terminaba en Samana Cay. Sin embargo, a pesar de los medios empleados, no se ha logrado el esclarecimiento definitivo que pretendían. La isla de los gatos, o Cat Island, fue identificada con Guanajaní por Washington Irving y Alejandro Humboldt. Por la Gran Turco optó Fernández Navarrete en 1825, apoyado poco después por G. Gibbs y hoy por R. Power Link. Se inclinó por Caicos East, Van Hagen por Mayaguana y R. Good por Concepción. Los dominicanos somos estrictamente el resultado de una formidable mezcla de razas, esencialmente de negros y blancos, puesto que la dureza del trabajo exterminó al aborigen. Pero durante 500 años, hombres de todas las naciones, con sus vicios y virtudes, han poblado estas tierras. Ante esta mezcla de razas y costumbres, es llegado el momento de preguntar, ¿qué somos los dominicanos? En la danza de las ocupaciones, encontramos al artesano celeste, perdido entre formas de barro y silencios. Levantan con sus manos sueños infinitos de barro. En cada tarro, vasija, encontramos la huella imborrable del África, de los aborígenes que poblaron estas islas. El principio de la alfarería se origina desde cuando los indios. Aquí, por ejemplo, se conoce la alfarería cuando el señor Luis Leal vino a República Dominicana procedente de Cuba en el año 1965. Es una gran sensación para todos los alfareros cuando están torneando. No sé, se siente uno bastante orgulloso del barro y de su trabajo. Es un trabajo digno de hacer. Nosotros, los torneros, cuando las piezas salen del horno nos sentimos bastante orgullosos
máximamente cuando el cliente la acepta con satisfacción. Eso nos llena a nosotros de orgullo. La alfarería es un trabajo bastante hermoso. Para nosotros es lucrativo y hermoso a la vez. Nos sirve para desarrollar nuestros pensamientos, incluso para controlar nuestro temperamento. La alfarería es uno de los trabajos más hermosos que yo he podido ver, digo, para mí, en cuanto a artes manuales se refiere. ¿Qué somos finalmente? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Hola amigos, el invitado de hoy día, en la continuación de nuestra encuesta nacional sobre el personaje de Cristóbal Colón, la realidad y el mito, es el doctor Emilio Cordero Michel, profesor universitario y muy conocido historiador. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lynn? Bien, gracias. Bueno, Emilio, tú sabes que una de las costumbres de este programa es inmediatamente entrar de lleno con la pregunta. Correcto. Y esta es la siguiente. Yo quisiera saber cuál es tu apreciación como historiador del personaje del almirante don Cristóbal Colón. Bien, Cristóbal Colón, a mi modo de ver, tiene una doble personalidad. A veces se muestra como un verdadero renacentista, científico y amigo del oro, y otras veces se muestra como un místico feudal, típico de la España de la época. Entonces el hombre que se traza una tesis cosmográfica, que es un fabuloso navegante, posteriormente diría en su llamado alto viaje, cuando andaba consumido por la fiebre, por las costas de lo que es Venezuela, Colombia hoy día, que había llegado a las Indias, no en base a plan geográfico alguno, sino por mandato divino. Ese es Colón. O sea, una antitesis, plantea una tesis geográfica científica sobre la anchura del océano, y que navegando siempre al oeste se llegaba al Chipango, al Catay, al Quersoneso Áureo, y luego dice que llegó aquí por mandato divino, que llegó a las Antillas por mandato divino. Es el personaje que en su primer viaje, cuando relata o escribe en su diario de manera muy hermosa las características de los pobladores de la isla, de los aborígenes de la Española, como él la llamó, y habla de su bello hablar y de su ingenuidad. Sin embargo, es el que plantea esclavizarlos y venderlos como esclavos en Sevilla para financiar la empresa de explotación de las nuevas tierras cuando fracasa la factoría colombina en Isabela. O sea, cuando no descubre el oro que él creía que iba a encontrar en Santo Domingo. O sea, por eso yo te señalo que es un personaje ambivalente. Todavía en ese viaje que te señalé, el tercer viaje, cambia su concepción sobre la forma del globo terráqueo y no dice que es esférico, sino que dice que tiene la forma de una mama de mujer. Y se plantea incluso la utopía que llevó a mucha gente a la muerte de la existencia de la fuente de la eterna juventud, donde según él correspondería el pezón de la mama. O sea, es el personaje ambivalente de Colón, científico unas veces, místico feudal, fanático otras veces. Pero él también, pero era un personaje humano, es decir, era un personaje de su época, un hombre de ciencia que no era totalmente Emilio porque era un autodidacta. Él nunca pasó por ninguna universidad ni tuvo conocimientos rigurosos y encuadrados que dan las universidades, pero creo que ese era un poeta. Ese diario está escrito de una manera muy poética. No solo él hablaba del hablar de los indios, sino también de la bella prestancia de los hombres y de las mujeres. Era un ser humano, no podía ser un ser completo de un lado en otro. Pues yo estoy diciendo que fuera o no completo, que fuera o no brillante escritor o poeta, sino que era un personaje un hombre que tenía esa doble personalidad, porque o sea es científico, y él demostró ser un científico, o sea es un místico feudal como fueron muchos otros. O sea, en él se da esa doble cualidad en su personalidad. Pero quizás por eso fue que descubrió América, porque ese personaje era un personaje fuera del ordinario. Bueno, reunía una época entera. No entremos en la expresión descubrimiento de América porque no
nos alejaríamos del sí, tema. Sí, eso será el tema de otro programa de nosotros. El tema si es un descubrimiento o si es un encuentro. Él llegó a las Antillas a nombre de España, como hubiera podido llegar Martín Alonso Pinzón, un Martín Alonso Pinzón que era tan buen navegante como él, y lo demostró. Lo demostró cuando regresó solo a España, cuando el temporal se paró a los dos buques, a la Pinta y a la Niña, y llegó solo y primero que Colón llegó. Respecto a eso es muy interesante eso que tú me dices, Emilio, porque ciertos historiadores encontrados señalan que Colón, además de haber descubierto ese nuevo mundo, descubrió la mejor ruta para ir y regresar, gracias a su conocimiento de las corrientes marinas y de los vientos alisios. Entonces Martínez Pinzón al menos lo conocía tan bien como él. Mira, Martín Alonso Pinzón era tan buen navegante como Colón. Pero antes quiero decir antes que Colón descubrió esa ruta marítima fue por pura casualidad. O sea, las corrientes atlánticas y los vientos alisios. Él había navegado, recuerda, bajo bandera portuguesa por las costas africanas y había adentrado bastante en el Atlántico. Pero el retorno a Europa sí es una casualidad. O sea, encuentran otro canal con corriente marina y viento que los lleva a Europa y que serían las rutas que usarían la flota, todos los buques y flotas que regresaban a Europa. Parece que se mantuvo durante siglos. Mientras hubo navegación a verla, sí. Ahora, Martín Alonso era también incluso un gran conocedor de los conceptos geográficos y adelantos científicos de la época. En los famosos pleitos colombinos salió a relucir que en la discusión aquella que mantuvieron Colón y Martín Alonso, Martín señalaba a Toscanelli, o sea, a Pablo del Pozo Toscanelli, que fue quien sirvió de inspiración en la concepción geográfica colombina. O sea, que era tan científico como Colón, Martín Alonso. Lo que pasa es que ha sido un personaje no muy tocado, porque quizás le resta un poco de brillo a Colón. Por ejemplo, quien primero llega a esta isla es Martín Alonso, no es el almirante, cuando se separa de él en Cuba. Y quien primero llega a España, a Barcelona, donde estaban los reyes católicos, es Martín Alonso, y quien da las nuevas del descubrimiento es Martín Alonso, no Colón. Entonces eso ha creado toda una polémica todavía que se mantiene entre los colombistas y los anticolombistas. En el siglo XIX creo que eso fue el tema central de la conmemoración de los 4 siglos del descubrimiento, sí, de quién había sido realmente entre Pinzón y Cristóbal Colón. Eso fue el gran debate del siglo XIX. Ahora el gran debate será cómo se llama, si fue un descubrimiento o un encuentro. Okay. Y yo quería ahondar un poco más, porque quiero aprovechar de tu presencia en nuestro programa, sobre el personaje de Cristóbal Colón. Es decir, ese lado místico y ese lado racional, renacentista del personaje, típico de la época y típico de sus orígenes. Él era genovés, pero se han escrito tantos mitos alrededor de sus orígenes. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Por qué esas hipótesis y esa mitología alrededor del personaje? Por su importancia y por su oscuridad en ciertos momentos de su vida también. Se ha dicho que fue pirata también, que pirateó por el Mediterráneo, que pirateó por las costas africanas. Nada de eso se ha podido comprobar todavía. Ahora, yo no me intereso mucho por el origen del hombre, de dónde nació, sino por sus características y por su hecho histórico, que es lo importante. O sea, que fuera genovés o fuera veneciano o polaco o lo que fuera, a mí me da lo mismo. O sea, para mí no tiene importancia. Se dice también que él había sido mal administrador. ¿Qué piensas tú de esto? Que administró mal cuando llegó aquí a la isla. Yo no creo que fuera mal administrador, porque cuando vino su sustituto, que fue Francisco de Bobadilla, encontró buenos caudales que tenía Colón atesorados, en base al famoso diezmo que le correspondía por las capitulaciones de Santa Fe. Lo que fue un arbitrario, que es otra cosa, igual que sus hermanos, que Bartolomé y que Diego. Y eso está siendo demostrado con las excavaciones que están haciendo ahora mismo en Isabela, donde han salido restos o fósiles de españoles ejecutados por los colones, por nimiedades,
por disposiciones arbitrarias de los colonos. Como era esa, por ejemplo, de prohibir que los españoles que vinieron sin mujeres se amancebaran con las aborígenes, bajo pena de muerte, y ahorcaron unos cuantos por eso. Una disposición antinatural, antinatura, como diría alguien. O sea, porque donde hay hombres solos y abundan las mujeres, lo lógico es que haya... Pero quizás él tomó esa disposición porque ellos lo hacían de una manera forzada, es decir, que iban contra las leyes y las costumbres de los indígenas de la época. Quizás sería eso. No. No, tú no piensas al respecto. No, las aborígenes cohabitaban de manera muy placentera con los españoles. Dime una cosa, Emilio, ¿por qué ese personaje de Cristóbal Colón ha sido ligado, al menos en la historia reciente de la República Dominicana, a un mito maléfico? Se dice que él trae mala suerte, que da fucú. Históricamente se dice en este país que él da fucú. ¿A qué se deberá esa reputación de maleficio alrededor de ese personaje? Yo creo que se debe a que el personaje no ha sido analizado o no es analizado de manera científica. Porque el que analiza a un personaje como Colón, desde el punto de vista, tomando en cuenta que la historia es una ciencia social, descarta todas esas simplezas y cosas inconcebibles del Foucault, el mal de ojo, la brujería. Ahora, que hay cultores de esa, o ha habido cultores de ese llamado Foucault, que han influenciado en las generaciones dominicanas sobre eso. Pero yo particularmente no creo en Foucault ni nada que tenga que ver con una creencia de ese tipo, porque es anticientífica. Es decir, que tú no ves ninguna coincidencia nefasta en Colón. No. Se puede decir que cualquier otro personaje fue también de mal agüero. Yo puedo decirte, por ejemplo, que Obando pudo ser un hombre de Foucault también. Pero resulta que, por ejemplo, hay un hecho hay hechos históricos, coincidencias nefastas, desafortunadas, que se han sucedido en los últimos 50 años en la historia del país. Se habla de ese famoso vuelo panamericano en honor del faro a Colón. ¿Qué sucedió allí? Bueno, ese fue un vuelo que 4 naves que representaban las 3 carabelas y un avión que era el dominicano, que se llamaba Colón, que era el único avión moderno, un Curtiss, un avión que le costó varios miles de dólares a Trujillo. Y los pilotos cubanos y navegantes cubanos, que eran quienes sabían navegar, porque el piloto dominicano era un simple chofer de avión, o sea, un conductor de avión. Y lo demostró cuando la tragedia de Cali se quedó perdido buscando el línea de Panamá y nunca lo encontró de casualidad. Era el avión más rápido, de mayor potencia, y cuando se metieron en el famoso cañón de Cali, que la turbonada aquella envolvió los 3 aviones, que eran aviones ligeros, eran aviones, creo que eran Cessna, de tela. Aquellos se cayeron y este pudo remontar vuelo y ascender. Pero si se creyó en el Foucault auténtico, el avión que debió caer fue el Colón, no el Pinta, Niña y Santa María. Y quien se salvó fue el Colón, justamente. Entonces, y lo inverso, él era un personaje muy afortunado. Entonces, un afortunado, no creador de Foucault, porque hubiera muerto Fran Félix allí, Miranda, en ese momento. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. Amigos, como vemos, hay comentarios divergentes en torno al personaje del almirante don Cristóbal Colón. Veamos los que nos dirá nuestro próximo invitado la semana próxima. Muchas gracias y hasta entonces. Somos un pueblo mestizo. Pero la historia de este mestizaje, sin embargo, no puede ser atrapada como historia del espíritu si no se hace con el poder de síntesis que ofrece el arte. Después que llegó don Cristóbal Colón, uno de esos grandes intentos de narrarnos la historia de este mestizaje, de esa gran aventura espiritual, lo constituyen los 100 años de historia de la pintura dominicana. Con el lenguaje de la pintura y en un inventario de 100 años,
queda evidenciado el drama del cruce racial, el nuestro, el del Caribe, puesto que en este juego de símbolos y elegancias de las formas y colores se encuentra una narración mágica tan cabal que es al mismo tiempo espejo de la realidad histórica fácilmente verificable en el mestizaje y la mulatidad. Porque el presente, lo que somos, es esa pequeña madeja que conforman los acontecimientos, mitos y costumbres que hemos vivido después que llegó Colón. ¿Qué somos finalmente los dominicanos? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Lo que hemos sido en el pasado, lo que estamos siendo hoy actualmente y que nos hace percibir que seremos más grandes todavía en el futuro. Una puerta de hierro a modo de cancela, que separa la calle Arzobispo Meriño de la plazoleta de los curas, ha suscitado la curiosidad de la ciudadanía y ha provocado además comentarios favorables o adversos desde el momento mismo en que fue instalada por la oficina de la obra de la catedral. La puerta, con dos batientes, presenta en cada uno de ellos, sobre una franja central, 3 cabezas masculinas de expresión diferente, todas ellas dotadas de unas alas flanqueando sus cuellos. Adusta la expresión de una, aterrada, pensativa o compungida la de otras, los rasgos pronunciados, cabellos de erizados mechones cual si fueran medusas, profundas arrugas en sus frentes y bocas entreabiertas. Estas cabezas decoran la puerta de elaborada forja. Podrían ser demonios o ángeles, producto de una truculenta pesadilla, o personajes de un drama con acento grotesco. El trabajo es obra del escultor dominicano José Rotellini. La puerta que separa la calle Arzobispo Meriño de la plazoleta de los curas es el primer paso para cerrar el área rodeada por las antiguas casas de los canónigos y el flanco sur del templo. Para cerrar la plazoleta se proyecta colocar otra puerta en el callejón de los curas, que se inicia en la calle Padre Villini y desemboca en el área de los jardines. La puerta se hará también en hierro y se decorará con otros mascarones sobre modelos de la sillería del coro, de igual estilo aunque con diferentes expresiones que los de la puerta ya instalada. Para esculpir estas cabezas, que habrán de ser solo 4, debido a que la anchura de la entrada es más reducida que la de la calle Arzobispo Meriño, se encomendó al artista colombiano Genaro González que las modelara. La plazoleta de los curas se cerrará por la calle Isabel la Católica, con una reja de hierro que tendrá 2 puertas del mismo material. En este lado del recinto, y debido a que ya hace muchos años se demolió un muro que lo separaba de la vía, el espacio abierto es mucho mayor que el que lo limita con las calles Padre Villini y Arzobispo Meriño. Dentro de las obras de la catedral primada, está en proyecto volver a restaurar las antiguas casas de la plazoleta, la mayoría de las cuales son del siglo XVI, para destinarlas a museo catedralicio, centro de información, despacho parroquial y vivienda del vicario de la parroquia. La plazoleta de los curas ha servido como cementerio y ya en la segunda mitad de este siglo, y hasta que fuera rescatada por los planes de restauración emprendidos en la década del 70, se destinó a parqueo de automóviles, perdiendo así su original carácter y su peculiar aire religioso. El conjunto conventual de los dominicos constituye un monumento impresionante y sin duda un hermoso y rico ejemplo de la arquitectura de la primera época de la colonia. Lamentablemente mutilado, ha sido, sin embargo, debidamente consolidado.
El convento de Santo Domingo es, sin duda, un tesoro artístico de la ciudad colonial. Presentamos este vídeo como parte de una serie incluida dentro de las actividades conmemorativas organizadas por la Comisión Puertorriqueña para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América y Puerto Rico, Encuentro entre dos mundos. Aunque como dice el refrán, todo tiempo pasado fue mejor. No siempre es cierto, pero siempre es bueno hablar de tiempos viejos. Y entre ellos, esa época de alrededor del 1952 en adelante, cuando se establece la Constitución del Estado Libre Asociado, ya que desde entonces empiezan a suceder cosas importantes en el terreno, en cuanto al terreno del quehacer colectivo hay en Puerto Rico, pero sobre todo en el terreno de la cultura. Es para esa fecha, en 1955, que se establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La creación y la obra del Instituto de Cultura Puertorriqueña corresponde a las circunstancias especiales de Puerto Rico. Puerto Rico es una nación caribeña, latinoamericana, que está políticamente asociada a los Estados Unidos. De manera que el desarrollo, el fomento, el enriquecimiento y más aún la conservación de nuestra cultura nacional requería de una institución especializada. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La obra correspondía a presentar la cultura en su aspecto antropológico, desde las formas más populares, folclóricas de la cultura nacional hasta la forma más refinada, más culta. Hace casi 25 años regresé junto a mi familia al viejo San Juan, ciudad donde nací. Nací en una casa en la calle San Francisco, frente a la Plaza de Colón. Mi madre pertenecía a una vieja familia sanjuanera. Mi padre era poeta, periodista, fue fundador y presidente del Partido Nacionalista. Estudié en las escuelas públicas de la ciudad, Escuela José Julián Acosta, Escuela Román Valdoriotti de Castro. También participé activamente en todas las actividades sociales que se celebraban en el Casino de Puerto Rico. Concurría con frecuencia al Teatro Municipal, que estaba frente a mi casa, de manera que desde mi casa era una especie de tribuna en todo lo que ocurría en la vieja ciudad de San Juan. Estudié más tarde en la Escuela Superior Central. Allí participé en actividades culturales, políticas. Tuve algo que ver cuando echaron de la escuela a doña Inés Mendoza, que era mi maestra. También más tarde en la Universidad de Puerto Rico, donde hice mi bachillerato, participé activamente fundando la revista Caribe, organizando junto a otros compañeros el Consejo de Estudiantes de la universidad, del cual fui el primer secretario. Y allí también me inicié en las investigaciones arqueológicas, en los estudios. Participé junto a mi profesor, don Rafael W. Ramírez, en el pequeño museo que él tenía. De la Universidad de Puerto Rico fui a la Universidad de Chicago a hacer mi maestría especializada en arqueología. Realicé algunas investigaciones arqueológicas
en los Estados Unidos y regresé a Puerto Rico en 1946 para dirigir el Museo de la Universidad de Puerto Rico, que estaba a cargo de don Rafael W. Ramírez, quien había sido mi profesor. También en la universidad en esos años fundé el Centro de Investigaciones Arqueológicas, mediante el cual hicimos importantes excavaciones en Loíza, en la playa de Luquillo. En Utuado iniciamos las excavaciones del centro ceremonial del barrio Caguana de Utuado. Más tarde logramos que se adquirieran los terrenos y fue restaurado, estando ya yo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y estando en la universidad hice varias películas documentales, una de ellas sobre la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza Aldea, que en ese momento estaba la fiesta totalmente desconocida y pude captar el momento de mayor fuerza de la festividad. También más tarde hice en la universidad la película Santero, una película documental que después usó la División de Educación de la Comunidad para distribuirla a través de todo el país. Estando en la Universidad de Puerto Rico, decidí ir a terminar mis estudios doctorales y recibí una beca Guggenheim para ir a la Universidad de Harvard, donde permanecí año y medio estudiando, y allí obtuve el doctorado en antropología con especialización en arqueología. Regresé nuevamente a la Universidad de Puerto Rico a seguir mi trabajo en el campo de las investigaciones arqueológicas y etnográficas, y fue en ese momento, en el 1955, cuando fui seleccionado para organizar y dirigir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se acababa de establecer en esos momentos. El programa del instituto comenzó con la investigación arqueológica, con excavaciones científicas que arrojaron luz sobre nuestros antecedentes indígenas. Se restauró y pasó a conservar monumentos arqueológicos como la Plaza de Caguana, en Utuado, que hoy es parte de nuestro patrimonio nacional. La creación de un archivo general, inexistente hasta entonces, constituyó un paso gigante en el estudio de nuestra historia. La recuperación de importantes documentos que se habían llevado a España y Estados Unidos permitió a los investigadores conocer aspectos de la historia de Puerto Rico que eran desconocidos. La publicación de obras y documentos de carácter histórico, así como la conmemoración de hechos históricos y el reconocimiento a hombres y mujeres ilustres, completaron el proyecto. En música, se dio atención tanto a las expresiones cultas como a las expresiones folclóricas, a la música negra, la música de la montaña y a la llamada música popular, que representan compositores de fama internacional como Rafael Hernández y Pedro Flores. En teatro se iniciaron los festivales de teatro puertorriqueño, internacional y de vanguardia. Se publicaron obras de teatro y se alentó la formación de una clase teatral puertorriqueña. El instituto también desarrolló una editorial para la publicación de los clásicos puertorriqueños, obras completas de los grandes autores y las obras de los autores jóvenes. La ilustración de estos libros y la revista del instituto hermanó el programa con el de artes plásticas, que no solo organizaba exposiciones, sino que también mantenía un taller donde trabajaron y se entrenaron los mejores artistas del país. Posteriormente, se creó la Escuela de Artes Plásticas para la educación formal en estas disciplinas. El establecimiento de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano contribuyó grandemente a internacionalizarnos en este campo. Especial atención fue dada a las artes populares. A través de las ferias de artesanía y el establecimiento del Centro de Artes Populares, se estimuló a la que es hoy una de las manifestaciones más dinámicas de la cultura nacional. Ahora, para mí, el programa más importante del Instituto de Cultura fue el de los centros culturales en la isla. Pensamos siempre que la cultura no podía limitarse al área metropolitana, que teníamos que trascender, que teníamos que llegar a los pequeños pueblos donde por razones económicas no llegaba una exposición de arte, no llegaba un concierto, no llegaba un buen conferenciante, y gradualmente fuimos fundando centros culturales autónomos en todo el país. Llegó un momento, cuando yo me retiré en 1973,
el Instituto de Cultura contaba con 88 centros culturales, centros que generaban miles de actividades al año, que iban desde conciertos, desde exposiciones de arte, desde conferencias, presentación de películas documentales. Otro programa importante iniciado por el doctor Alegría fue el de restauración de monumentos históricos, que comenzó con la restauración del Viejo San Juan. Por causa de la mudanza de la población a los suburbios, esta área se había deteriorado mucho. Mediante incentivos económicos a los propietarios y la estricta supervisión del instituto, se desarrolló un acelerado proceso de restauración que ha hecho del Viejo San Juan el orgullo de los puertorriqueños y ejemplo para toda América. Por su parte, el instituto ha restaurado estructuras en San Juan y el resto de la isla, que luego ha convertido en museos. De particular interés para el doctor Alegría en el instituto fue la producción de varias películas documentales en las que participó como guionista, y para redondear su programa, la ayuda económica a otras instituciones culturales y a estudiantes de todas las disciplinas que viajaron al extranjero. Nosotros realmente nos fuimos adaptando a la forma de trabajar de Alegría, que no de una forma improvisada, sino que él tenía medido cada paso lo que iba a hacer, pero debido a la parquedad, no de él, pues nosotros nos íbamos enterando al paso y fuimos adaptándonos a esa forma de trabajo. Por ejemplo, cuando se empezó a restaurar el convento de Santo Domingo, nosotros empezamos a notar que Alegría estaba llegando tarde en las mañanas y no sabíamos a qué se debían esas tardanzas, y con el tiempo nos enteramos de que era que él estaba realizando unas excavaciones arqueológicas en el patio interior del convento de Santo Domingo, y además estaba supervisando la restauración del convento, y finalmente un día nos dijo que nos preparáramos porque nos íbamos a mudar a ese edificio. Claro, era un grupo muy pequeño de empleados, teníamos unas lealtades enormes a la labor que estaba realizando el instituto y a su propio director, en quien teníamos una gran fe, una gran confianza, y estimábamos en todo lo que valía todos los esfuerzos que él estaba haciendo por la conservación y la preservación de la cultura puertorriqueña. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe es una institución académica autónoma especializada en los estudios de Puerto Rico, de nuestra cultura nacional y de los países hermanos del Caribe. El centro ofrece una maestría especializada en estos estudios. Para nosotros los puertorriqueños que deseamos conservar nuestra cultura nacional y mantenernos unidos a los pueblos del Caribe, este centro tiene la finalidad de preparar especialistas en el país que puedan llevar este mensaje a todas las escuelas y colegios del país. En el 1973, cuando renuncié a la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ya habíamos iniciado allí un programa modesto de estudios puertorriqueños, pero ya es diferente al programa que hemos creado aquí en este centro de estudio, que es más abarcador y que cubre más el área del Caribe. Esta casa es un magnífico ejemplo de la arquitectura doméstica del Viejo San Juan durante el siglo XVIII. La restauré cuidadosamente, ya que pensaba que la misma tenía que ser conservada como parte del patrimonio de nuestro país. En ella he vivido junto a mi esposa Mela y a mis dos hijos, Ricardo, quien es abogado, y José Francisco, quien es antropólogo social. También tengo una casa en las montañas de Jajome, en Calley, donde paso los fines de semana. Mela, mi esposa, ha sido mi mejor colaboradora, ha estado trabajando junto a mí durante más de 40 años, ilustrando algunos de los libros que yo escribí, especialmente libros para los niños. También me ayudó en el programa de museos del Instituto de Cultura, en que ella estaba a cargo, siempre trabajando ad honorem, del diseño y organización de los distintos museos que organizamos durante esos años.